Franco, ahora en vivo y a todo color, Franco Montijo. Ahora sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien también, gracias a Dios. Esperando la lluvia, ¿no? Esperando la lluvia. Mientras tanto con el sofoco aquí, ¿no? Sí, pero traemos... Porque sí se pone muy feo el sofoco. Ay, sí. Oye, andas con el abanico para todos lados. Normalmente sí. En el trabajo, de repente sí que baja la intensidad del aire, pues saco el abanico y ahí estoy. No, ya está bien, y además está muy grande, te echa muy buen aire. Qué buen cooler. Y hasta para el sol, ¿no? O sea. Ya, hasta el sombrilla, ¿no? Casi. Sí. Venga, Franco, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues ya hemos hablado mucho sobre lenguaje no binario y creo que es la oportunidad de hablar más específicamente del uso de los pronombres. Mucho de la audiencia se ha percatado que cuando estamos en esta sección normalmente hablamos de todas, todos y todes, entonces se quedan con el signo de interrogación ¿por qué el todes? Y mucha gente también pasa a creer que es una moda el poner la terminación es, ¿no? En todes, ellas, nosotres, que es una moda que va a pasar. Sin embargo, lo importante a destacar aquí es que este uso de pronombres que se ha venido pues levantando en voz por parte de la población no binaria normalmente, y claro, con el apoyo de toda la población LGBT, atiende específicamente al hacernos visibles, el no pasar por encima de todas las identidades que pertenecen a la población LGBT y sobre todo pues a la población en general, ¿no? Normalmente y en un estado como este que es muy peculiar para hablar, estamos muy acostumbrados a hablar en tercera persona y referirnos a la soledad, ¿no? Uh-huh. El Franco, y siempre es el poner la, él y asumir la identidad con la que nos identificamos de acuerdo tal vez a la forma en la que nos comportamos, a la forma en la que nos vestimos, a la forma en la que nos arreglamos. Lo cierto es que no es correcto el hecho de asumir la identidad con la que se asume una persona. Por ello es importante sacar a colación este tema, porque en el español precisamente utilizamos él, la, ellos, ellas, atendiendo únicamente a lo femenino y a lo masculino, pasando por encima o dejando de lado que también hay identidades que no se identifican específicamente con lo femenino y con lo masculino, y esto precisamente son las personas que entran de la identidad no binaria, y dentro de esta identidad no binaria pues se encuentran personas que son agénero, género no conforme, género queer, género fluido, que pues poco a poco iremos viendo a qué atiende cada una de estas poblaciones. Por ejemplo, las personas agénero son personas que no se identifican con un género en específico. Las personas de género fluido fluctúan entre un género y el otro. Las personas no conformes son personas que su comportamiento o características físicas no corresponden a las expectativas tradicionales de género, que es lo que ya hemos hablado un poquito cuando no te identificas con el sexo asignado al nacer tal vez, y entras también en esta identidad que es la identidad no binaria, en la cual pues se utiliza normalmente los pronombres neutros o el término no binario, que va muy de la mano también con parte del lenguaje inclusivo, pero recordemos que el lenguaje inclusivo atiende a poblaciones también de personas con discapacidad, porque muchas veces son los comentarios, ¿no? De que, ay, si queremos lenguaje inclusivo, lenguaje inclusivo, pues que aprendan braille. Uh-huh. Entonces, sí, realmente el lenguaje inclusivo atiende a personas con discapacidad, claro, también, pero también atiende a personas que pertenecen a la población LGBT y que no se identifican con lo binario de los pronombres, y precisamente por eso traemos a colación este tema. Muchas veces cuando en el caso de Soledad, por ejemplo, y en mi caso que damos clases, sonó muy particularmente un caso en algún momento que era el maestro de Le Compañere, ¿no? Cuando uh-huh. se hizo muy viral esta persona en redes sociales.
y que el maestro no estaba de acuerdo salieron después otros videos donde maestros no estaban de acuerdo con utilizar los pronombres de la población no binaria, y lo correcto sí es, fíjate, el preguntar ¿cuál es tu pronombre? Se ha establecido un movimiento en redes sociales en el cual se apuesta porque al momento de que nos presentemos, así como preguntamos ¿cómo te llamas? También preguntar ¿cuál es tu pronombre? Para saber cuál es la forma en la que nos debemos de dirigir a las personas y no asumir por el hecho de ver cómo se ven físicamente o cómo se visten, cuál es su expresión de género, asumir si es un él o es una ella, porque también podemos caer en el error de pues estarles faltando al respeto. Si es una persona que es por ejemplo, alguien no conforme con la identidad o el sexo que se le asignó al nacer, y de tajo por la forma en cómo vemos a esa persona físicamente, le asumimos una carga de un pronombre que no le corresponde o con quien no se siente identificado o identificada o identificade, pues a lo mejor le estamos generando un perjuicio emocional por la lucha que está llevando a cabo por no identificarse con lo que la carga que le ha sido impuesta por la sociedad a lo largo de su vida, y pues estamos cayendo en ese error cuando se nos facilitaría muchísimo el preguntar cuál es tu pronombre. ¿Por qué? Porque también muchos dicen, se me hace muy difícil el decir todes, ellas, nosotres. Bueno, a lo mejor si estás en un ambiente seguro en el que tú estás seguro de que, o segure de que todos o todas o todes se identifican con X pronombre, no estaría mal generalizar. Pero también si te da flojera o no te puedes aprender cómo manejar el lenguaje no binario, pues no estaría de más que preguntes antes de iniciar una conversación con qué pronombre se identifica esa persona. Fíjate que me parece muy, muy importante el tema que estás tocando, Franco, y yo sugiero a las personas que nos estén viendo que compartan esta información, porque es muy común encontrarte con la postura, para mí hay ellos y ellas, y punto. Sí. A mí qué flojera. El español, ¿cómo que escribir tod, X, S? Sí. O tod, arroba, S. Entonces, y hay resistencia, es normal, el cambio siempre implica sí, claro, moverte, salir probablemente de tu zona de confort o de lo que has aprendido toda tu vida. Y que entonces para mí el español es ellos, ellas y punto. Entonces esta explicación queda, Franco, bien sustentada, por eso sugiero que la compartamos, pues sirve para ahora sí que documentar por qué el utilizar los pronombres de la forma en que lo ha explicado Franco y que lo has explicado muy claramente. Muchas gracias. Y sobre todo, atendiendo al comentario que tú dices, ¿no? La gente pone resistencia y muchas veces se justifica es que la RAE, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros que hablamos el idioma español, es que la RAE, pero pongámonos a pensar, o sea, ¿qué tanto peso le damos a la RAE y le estamos quitando la validez o estamos restando la existencia de personas que se asumen como no binarias? Tenemos que atender a una realidad, y la realidad es que existen personas que se identifican con estos pronombres como neutros o no binarias, y no podemos invisibilizarlos por el hecho de lo que la RAE dice. Recordemos que también el lenguaje atiende a una evolución de la sociedad, y si la evolución de la sociedad nos marca que hay personas que se identifican con ese tipo de pronombres, tenemos que hacerlos visibles, tenemos que hacerlos válidos, no tenemos que hacerlos a un lado. Y también, pues recordemos que ya el INEGI sacó una encuesta en la cual ya hay un porcentaje significativo que atiende a el número de personas que existen en México pertenecientes a la población LGBT. Entonces ya no nos pueden tachar como minoría. Entonces ahí está la información. Bueno, a ver, tenemos un par de comentarios. Te dice María Luisa Latorre: tantos años de marquesa y vaya que sabe mover el abanico Franco Montijo. Es una frase de ahí de redes. Sí. Lisette AC dice: qué horror eso de todes. No, por favor, ya son visibles, no se necesita poner eso. Dice María Luisa Latorre también: a la orden para un taller para el equipo del noticiero, colega, me dice con este tema. Muchas gracias, muchas gracias.
Ahí está la resistencia. Ahí está la resistencia en los comentarios y pues... pero muy equilibrado, ¿no? O sea, sí, pero pues sigue habiendo esta resistencia, claro. Y por supuesto que somos visibles, claro, las personas LGBT, en su mayoría lesbianas, gays, transgénero, pero pues me están invisibilizando a la población no binaria. Bueno, ahí está el tema. Franco, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Tus redes sociales son así, Franco Montijo. Franco Montijo, me encuentran, ya saben, en Facebook, Instagram, Twitter y a veces en TikTok. Ándele. Vamos a una pausa, volvemos.